Saludos, bienvenidos a la segunda videoclase de Publicidad y Propaganda. La clase pasada estuvimos hablando de la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, construyendo y reconstruyendo esa pirámide. Y en esta clase vamos a hablar de los dos términos, de los dos conceptos que llevan el nombre de esta unidad curricular: publicidad y propaganda. O como yo prefiero llamarlo, propaganda y publicidad. ¿Y por qué prefiero llamarlo de este modo? Bueno, para poder hablar de ello tendremos que remontarnos a los orígenes de ambas palabras. El origen de la palabra propaganda viene de la Iglesia Católica, de una congregación llamada de Propaganda Fide, o que era la Congregación de Propagación de la Fe. El término de propaganda fide surge en 1644, según González Fernández y Porras en su libro Propaganda y Reflexiones del año 1994 de la editorial Félix Barda de La Habana. Por el contrario, en el libro Propaganda de Edward Bernays se fecha la formación del Sagrado Colegio de Propaganda Fide en el año 1627. Ángel Santos, profesor de la Universidad de Comillas en Madrid, fecha con más exactitud su fundación en 1622, la fundación de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. Artículo publicado en 1972 por la Universidad Pontificia de Salamanca. La Sacra Congregazione de Propaganda Fide, o también Colegio para la Propaganda, con sede en Roma, es un colegio cardenalicio que supervisa misiones en el extranjero y forma sacerdotes misioneros. Y por tanto la palabra propaganda a lo que hace alusión es a la propagación, o sea, a informar, a dar a conocer, a propagar en específico ideas. De ahí se derivan todas las definiciones que van a surgir luego con la propaganda. O sea, todas las definiciones, o la mayoría de las definiciones que encontramos en propaganda se refieren a que sirven para propagar ideas, ideologías y principalmente ideas de corte político o ideología política. Porque bueno, surgió como un organismo de propagación de la fe. También la propaganda puede entenderse como una forma, si propaga ideas, también sirve, bueno, para educar, para formar, para informar. La propaganda, como categoría y como actividad, tiene por objeto la difusión de ideas, doctrinas y concepciones políticas. Su aplicación práctica utiliza gran variedad de métodos, formas y medios. Explica el problema de la política, la economía, la ética, la estética, a partir de un enfoque teórico-científico. Se dirige a proveer al hombre de elementos que le ayuden a pensar de manera abstracta e interpretar los fenómenos que la rodean, permitiendo su acción sobre ellos. Como más tarde apuntará Marx en su tesis sobre Feuerbach, es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. Esto nos lo dice el libro Propaganda y Reflexiones del año 1994 de los autores González Fernández y Porras. Y luego está el término publicidad. En los libros de publicidad y en esta unidad curricular también, fíjense que aparece primero publicidad que propaganda. Como que si es que la publicidad surgió, el término publicidad surgió primero que el término propaganda. Cuando uno busca en los libros de historia el origen de la palabra publicidad, bueno, hay cualquier cantidad de teorías que los sitúan por allá en los egipcios o más atrás en los sumerios, algunos en los griegos. Bueno, porque en las tablillas de arcilla, porque en los frescos en las paredes, porque en los jeroglifos habían alusiones. Según los análisis y las interpretaciones de los investigadores, había alusiones a la publicidad. O sea, porque se informaba de algún producto, se vendía algún producto. ¿Cómo era el comercio antes de la revolución industrial? O sea, antes de la producción masiva de cosas, de objetos, de insumos. Bueno, la gente se reunía en un mercado y se hacía trueque o se vendía. ¿Y qué hacía la gente? Bueno, el vendedor llevaba su producto y ofertaba su producto. Vendo pieles, vendo ropa, vendo cerámica, pasen por aquí, tenemos comida. Que realmente eso no es hacer publicidad, eso es hacer una promoción. O sea, hacer una propagación o dar a conocer, en este caso, un producto que tú tienes. Y de eso trata la propaganda, de dar a conocer. Entonces, bueno, entonces se entiende que como eso es dar a conocer un producto, entonces la gran diferencia, a grandes rasgos, que habría entre la publicidad y la propaganda, entonces sería, bueno, la propaganda propaga ideas,
difunde ideas, sirve para las ideas, sobre todo para la política, para los partidos políticos, para para los candidatos políticos, para lo que hacen política. Y la publicidad no, la publicidad es para el resto de los comunes, que lo que quieren es ganar dinero, que están basados en la economía. Esa básicamente, y esa es la diferencia, esa tan banal diferencia, es lo que básicamente diferencia, valga la redundancia, ambos términos, ambos conceptos o ambas categorías. Pero realmente el término publicidad en ese momento ni se hablaba de propaganda, en ese momento tan atrás, egipcios, sumerios, romanos, etc. Ni existía la propaganda publicidad, ni existía tampoco la palabra propaganda. La palabra propaganda va a surgir con esa congregación de propaganda fide, y la palabra publicidad como tal es una palabra del siglo XX, pero además la publicidad como tal va a surgir con las revoluciones industriales, porque es el momento en el que se empiezan a producir productos de manera masiva que necesitaban venderse, no solo llevarlos a la plaza, al mercado, sino que había que hacer una campaña más agresiva para que la gente lo conociera. La publicidad, según la conocemos hoy, es producto de la crisis del capitalismo de 1848. Esta crisis trajo consigo unas transformaciones en la economía capitalista que provocaron ajustes en sus formas de operar. Produjeron cambios en las formas de producción y distribución que permitieron la circulación masiva de toda una gama de productos de consumo. Esto nos lo refleja el libro Publicidad y Hegemonía del año 2006 de Eliseo Colón. Por mucho que la propaganda comercial, por vez primera conceptuada como reclamo en la Francia de 1820, nos parezca hoy un ingrediente natural de la economía de mercado, es en realidad un fenómeno no característico del capitalismo avanzado. Consigue en efecto una magnitud relevante solo con los procesos de concentración del capitalismo industrial de la segunda mitad del siglo XIX, como nos lo dice el libro Publicidad y Hegemonía de Colón Eliseo del año 2006. La publicidad guarda una estrecha relación con los proyectos de la burguesía y de su cultura capitalista hegemónica. Los sistemas financieros globales, a partir de 1973, han tenido tal impacto que han modificado las prácticas políticas económicas, el balance de la lucha de clases y la vida social y cultural. La publicidad ha sido uno de los discursos que han ayudado en la formación de esa nueva subjetividad, interviniendo desde lo ideológico, manipulando los deseos y los gustos a través de imágenes que puedan ser atadas o no a productos que intentan vender, como nos lo dice el libro Publicidad y Hegemonía de Eliseo Colón del año 2006. A todas estas entonces se empiezan a crear una serie de mitos acerca de las definiciones, tanto de la publicidad como de la propaganda. El mayor mito es, la publicidad crea necesidades. Si vemos bien y analizamos bien la pirámide de las necesidades de Maslow, estaremos viendo que no se crea, en ningún momento se crean necesidades. Las necesidades están ahí, lo que hace es que se innova. Y los que producen innovación dan a conocer esa innovación. Y dan a conocer esa innovación, primero para dar a conocer su idea, su logro. Y segundo, porque si están creando algún objeto que es para la venta, para darlo a conocer a la venta. Entonces pudiéramos hablar, en vez de publicidad, de una propaganda de orden comercial. O pudiéramos decir, hay una real diferencia entre publicidad y propaganda. Si a mí me lo preguntan, lo primero que diría es que no. Y hay dos corrientes. Las corrientes que dicen que publicidad y propaganda sí son dos cosas totalmente diferentes y que publicidad es primero que propaganda, surgió primero. Y los que decimos, los hechos históricos nos dicen primero que publicidad y propaganda parecen sinónimos como lo es semiótica y semiología. Por lo tanto, no hay dos prácticas, dos disciplinas. Existe la propaganda y algunos lo llaman publicidad. Y esa propaganda puede ser de orden comercial, que es la llamada publicidad. Entonces no son diferentes, son lo mismo, son propaganda. Cuando investigamos por qué, cómo se comporta la propaganda y de qué se nutre, la publicidad, y de qué se nutre la publicidad, se va a nutrir de los mismos principios de la propaganda. El principio de la propaganda, de la publicidad, los 11 principios de la propaganda de Goebbels. Si es publicidad y se nutre de los 11 principios de la propaganda de Goebbels, parece cochino, tiene nariz de cochino, hace como cochino, camina como cochino, se alimenta como cochino. Definitivamente entonces es un cochino. O está disfrazado de cochino por lo menos. Entonces, si me preguntan, la publicidad y la propaganda son diferentes, no veo diferencia. ¿La publicidad fue primero que la propaganda? No. Para mí, la propaganda fue primero que la publicidad, porque la palabra propaganda surge mucho antes que la palabra publicidad, y porque las prácticas de la publicidad surgen con la revolución industrial, y eso es muy posterior
muy posterior, siglo y algo después, muy posterior al surgimiento de esa congregación de propaganda fide que se encargaba de propagar la fe en el momento que se da la reforma, la contrarreforma, Lutero, Calvino, o sea que hay una decisión de la Iglesia Católica, y bueno, la Iglesia Católica tiene que tomar las riendas y ir a la ofensiva, bueno, a recuperar sus fieles, a recuperar a sus feligreses, a recuperar la creencia de la gente. La creencia de la gente en su modelo religioso. Mientras tanto, la publicidad, bueno, va a surgir y con mucha más fuerza en el siglo XX porque, bueno, la revolución industrial, la segunda, la tercera revolución industrial, hacen que la producción sea mucho más masiva y que, bueno, que la gente entonces, que la gente compre más, no. Hay que hacer que la gente compre más. Entonces realmente no es que se cree una necesidad. Lo que hay que crear es un mercado. La única necesidad es de crear un mercado donde nosotros los consumidores consumamos cada vez más. Pero no solo con la publicidad se logra ese objetivo. Ese objetivo se logra realmente con la obsolescencia programada. Que todo lo que nosotros usamos tenga una vida finita y limitada, de manera que yo tenga que estar constantemente sustituyendo cada uno de los aparatos, de la ropa y de las cosas que yo uso para la vida cotidiana y que satisfacen mis necesidades básicas y primarias. Eso va a aplicar a todo. Posteriormente eso va a aplicar a todas las necesidades. Luego entonces, la publicidad lo que sí nos vende son condiciones de estatus. Condiciones, o sea, tener cosas es tener una condición de estatus. Entonces yo, en vez de hablar de la publicidad, preferiría llamarlo propaganda de orden comercial, bueno, porque si uno hace cosas con un fin de lucro, o sea, para venderlo, bueno, hay que darle a conocer ese producto. Si uno tiene un oficio, también tiene que dar a conocer el oficio. Bueno, si uno es peluquero, como lo soy yo, que soy fotógrafo, peluquero, profesor, bueno, yo tengo que darme a conocer y tengo que mostrar lo que hago, lo que ofrezco. Bueno, ¿qué ofrezco? Bueno, aparte de ser docente y de estar dando esta disertación, bueno, corto cabello y hago fotografía. Lo tengo que dar a conocer, por supuesto, entonces informo, propago, promuevo, que son, en fin, palabras sinónimas tanto a la propaganda como a la publicidad. Pero en resumidas cuentas, bueno, la publicidad surge con la revolución industrial, pero más específicamente en el siglo XX hay un libro que da paso a la propaganda y es un libro que es del fin de la segunda década, no, de la tercera década, de la tercera década, estamos hablando de los años 20, del siglo pasado, 1920. En 1928 surge un libro de Eduardo Bernays que habla de la propaganda y nunca él nombra la publicidad sino dice propaganda y pone de ejemplo cómo vender cigarrillos, por ejemplo, cómo vender cigarrillos a la gente. Entonces, pero nunca jamás habla de publicidad sino de propaganda y digamos que es el gran libro, el ícono del libro porque se llama La propaganda de Eduardo Bernays. Mucho antes, por supuesto, de que salgan las teorías sobre la propaganda, los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels. Siendo esto así, es muy poco probable que entonces podamos decir, bueno, la publicidad realmente se diferencia de la propaganda. Podemos tener fácilmente y prácticamente una propaganda de orden comercial que haga lo que hace la publicidad. Entonces, en definitiva, bueno, esa es mi visión personal sobre la propaganda y la publicidad. Hay dos corrientes, como les digo, los que dicen que publicidad y propaganda son lo mismo y los que dicen que propaganda y publicidad no son iguales. Y los que dicen que la publicidad es primero que la propaganda y los que afirmamos que la propaganda, históricamente y por lo que hay, por la investigación que hay, el primer término que surge es propaganda y el segundo término que surge es la publicidad. Muchas gracias. Esto fue una breve disertación sobre los términos y las visiones de la publicidad, la propaganda y cuál es su objetivo. Lo único que queda claro aquí es que la propaganda realmente, o la publicidad, no crea necesidades, las necesidades están ahí. Lo que se hace es que se innova en base a esas necesidades, pero bueno, sería una disertación mucho más larga y sería hacer el cuento mucho más largo. Vamos a dejarlo hasta acá. Muchas gracias por prestar atención en esta segunda clase donde disertamos sobre los términos publicidad y propaganda. Muchas gracias.